Buenos días y bienvenidas a la cuarta sesión del curso de Introducción al Fundraising, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y gestionado por la ARES Asociación. Hoy tenemos con nosotras a María Eugenia Larrégola. María Eugenia es directora de Relaciones Institucionales y Comunicación en Fundación Lealtad desde el año 2011 y cuenta con más de 20 años de experiencia en promover la acción social empresarial y la colaboración entre empresas y ONGs. Bueno, espero que la sesión de hoy sea tan interesante como las anteriores y os dejo ya con María Eugenia. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a hablar de fundraising corporativo. Os voy a pedir si podéis conectar cámara, porque lo de hablar a una pantalla en negro es un poco desesperante. Y luego, como estamos en familia, como estamos poquitos, os voy a pedir que os presentéis un poco por ubicaros, por ubicar también dónde estáis o en qué tipo de centro y sobre todo contarnos, nada, muy breve, si ya trabajáis con empresas o habéis hecho captación de fondos de empresas, ¿vale? Carlos, que te veo a ti primero en la pantalla. Buenos días. Mira, mi nombre es Hola. Carlos Bardera y yo soy gerente de una de las autonómicas de Lares, de Cataluña en concreto. Aquí Ajá. trabajamos con el nombre de Centros Sociosanitarios Católicos de Cataluña, ¿no? Como Lares Cataluña. Entonces no tengo experiencia en fundraising, por esto me apunté al curso y nada, de momento no tenemos perspectiva, pero entiendo que todo lo que estamos aprendiendo, pues bueno, todo va a sumar, nunca a restar. Fenomenal. ¿Cuántos centros tenéis en Cataluña asociados? 50 y 52, 53. Vale. Fenomenal, Enrique. Hola, buenos días. Bueno, soy coordinador del equipo de misión y gestión de Carmelitas Misioneras. Es un equipo creado para el seguimiento de distintos centros, no solo eh, de atención a mayores, sino de otros ámbitos de nuestra misión. Eh, Algunos compañeros míos están aquí con nosotros y experiencia en fundraising pues, no tenemos y también es un nuevo motivo por el que estamos aquí. Fenomenal. Veo a Elena. No sé si está. Roberto y Rosalía. No sé si tú ves a alguien más, Mercedes. No tengo cámara ni micro. Vale, Elena, te tenemos en el chat si tienes cualquier consulta, comentario o demás, o si nos dices. Vale, bueno, pues voy a compartir pantalla, voy a usar una presentación que luego tendréis. A ver, un segundito, que os coloco. ¿Estáis viendo ya la presentación? Sí, ¿verdad? Sí, lo vemos. Vale, fenomenal. Vale, pues vamos a hablar de fundraising corporativo. Vamos a hablar de captación de fondos de empresas. Como ha dicho Mercedes, soy María Eugenia Larrégola, soy directora de Relaciones Institucionales y Comunicación en Fundación Lealtad. Mi rol es la relación con las empresas que nos financian y con las ONGs acreditadas. A su vez, formo parte o coordino la participación en secretarías técnicas de convocatorias. Nosotros ejercemos la secretaría técnica en varias convocatorias privadas. Analizamos a lo largo del año unos 1.600, 1.700 proyectos de ONGs y además varias personas del equipo participamos como jurado en varias convocatorias. Y eso es lo que nos da una visión, digamos, global de qué buscan las empresas o de la relación de empresas y ONGs, y de eso vamos a hablar hoy. Solo porque tengáis un poco el contexto, nosotros somos Fundación Lealtad, es un evaluador independiente de ONGs.
acreditamos la transparencia y buenas prácticas de ONGs. Tenemos, en la presentación era de cuando teníamos 279 ONGs, a día de hoy hay 290 ONGs acreditadas que tienen el sello DONA con confianza. Tenéis la información en la página web, no me quiero extender en esto, porque de lo que hemos venido a hablar hoy, este fundraising corporativo, es de captar fondos de empresas. Y cuando hablamos de empresas, pues la mente se nos va a todos a los grandes nombres, a Santander, al BBVA, a Repsol, al IBEX 35. Pero España es un país de pymes y hay multitud de pequeñas y medianas empresas muy importantes de ámbito local que tienen también un compromiso con su entorno, un compromiso de apoyo a las realidades de su entorno y que por tanto son potenciales colaboradores de nuestros proyectos. Quiero hacer hincapié en los nuevos sectores porque tendemos a pensar en las empresas que conocemos siempre y os cuento un ejemplo. Menudos Corazones es una ONG que trabaja con niños con cardiopatías congénitas. Las familias acuden a los principales hospitales en Madrid, Barcelona, en grandes capitales donde están los hospitales de referencia para los tratamientos y esta organización, Menudos Corazones, una de las cosas que proporciona es alojamiento a las familias mientras están en estas ciudades. Sus colaboradores hasta ahora habían sido siempre, pues, por ejemplo, cadenas hoteleras. Ahora, uno de sus principales colaboradores son empresas que tienen edificios de alojamientos turísticos, ¿vale? Aparecen otros actores en el mercado que pueden proporcionar apoyo, que quizá no son entidades tan conocidas a las que se dirigen multitud de ONGs, por eso hablo de nuevos sectores como potenciales colaboradores. Y luego no nos podemos olvidar de las fundaciones empresariales, las fundaciones patrimoniales o las fundaciones familiares. En algunas empresas la colaboración se articula a través de las fundaciones, en otras se articula directamente a través de las empresas. Y esto es, digamos, el conjunto de entidades a las que nos vamos a referir cuando hablemos de colaboradores en el ámbito corporativo. En la financiación de las ONGs en general, de los centros, no sé cuál es vuestra experiencia, pero viendo los datos de las ONGs acreditadas, la financiación privada representa casi el 60% en promedio, y de esa parte el 33% corresponde a financiación de empresas. Digamos que la financiación de empresas empieza a tener un peso muy relevante en la financiación de las entidades. No sé cuál será vuestro caso, pero en la estructura, pero bueno, aquí tenéis algunos datos agregados y bueno, esto es un ejemplo de una entidad. Y cuando hablamos de colaboración, vamos a hablar, por supuesto, de aportaciones económicas, de aportaciones a proyectos concretos, pero no solo. La aportación económica es importante, pero muchas veces, y en vuestros centros, yo creo que, por ejemplo, el voluntariado es uno de los temas principales, pero sobre todo puede ser una vía de entrada de iniciar una colaboración con una empresa, con un programa de voluntariado corporativo para luego trasladarlo a una alianza más global o que sea un acuerdo que incorpore otro tipo de colaboración. Muy importante porque la reforma de la Ley 49 que entró en vigor en enero de este año incorpora la colaboración vía los servicios, la prestación de servicios, y eso tiene un beneficio fiscal para las entidades que lo aportan, con lo cual para las entidades que nos acercamos a las empresas es un tema a proponer. Y por otro lado, por supuesto, nos pueden ayudar en campañas de difusión de nuestra actividad, de nuestros proyectos y demás. Esta diapositiva sobre todo es: pensemos que la colaboración no solo o no necesariamente tiene que ser solo económica, aunque por supuesto estamos buscando recursos, estamos hablando de captación de fondos, estamos buscando recursos para financiar nuestros proyectos. Un tema importante es, no sé hasta qué punto conocéis o no conocéis la Ley 49. Y si vuestras entidades están acogidas a la Ley 49, porque eso es un matiz importante. Carlos, no sé si todos vuestros centros están acogidos. Te pregunto a ti porque tienes
porque son varios centros los que Sí, representan. prácticamente todos. Sí, aplica la ley 49, ¿no? Como bien Sí, sea sí, como entidad o religiosa. son congregaciones, un 60 o 70%, o son fundaciones, un 20 o 30%. Por tanto, estamos ahí. Exacto. Ujú. Vale, pues es importante tener en cuenta cuando nos acercamos a una empresa y cuando tenemos una reunión con una empresa, los que sabemos de la ley 49 somos nosotros, ¿vale? La empresa, obviamente, luego, si llegamos a un acuerdo, lo mirará su departamento fiscal o demás, pero es importante que estemos familiarizados con la ley 49, es importante que estemos familiarizados con cómo se articulan las donaciones, qué da derecho a deducción, qué no da derecho a deducción, cómo se documenta, etcétera, ¿vale? Entonces aquí simplemente tenéis un recordatorio de qué es lo que es deducible, los donativos, las cuotas de afiliación, etcétera, los donativos, y luego, importante, y esto es lo que se ha incorporado en la reforma, y pues era algo que el sector veníamos demandando desde hace mucho tiempo, y es que la colaboración vía servicios también esté contemplada como una vía de colaboración que da derecho a un incentivo fiscal. Aquí el punto importante es que la colaboración vía servicios no da derecho a deducción, así como cuando te hacen una aportación voy a poner cantidades pequeñas para que tengamos los números manejables, si te hacen una aportación de 100 euros, el 80%, porque es inferior a 250 euros, el 80% es deducible, con lo cual tienes una deducción de 80 euros. En el caso de los servicios, lo que se hace es, se articula como un convenio de colaboración en actividades de interés general que están regulados en el artículo 25. Entonces, en este caso, lo que dice el artículo 25 es que se entiende por convenio de colaboración empresarial, a los efectos previstos en esta ley, aquel por el cual las entidades a las que se refiere el artículo 16, las que estamos acogidas a la ley 49, a cambio de una ayuda económica o de una prestación de servicios realizados en el ejercicio de la actividad económica propia del colaborador. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un proyecto X y necesito un catering, puedo solicitar la colaboración vía la prestación del servicio de catering, ¿vale? Entonces, obviamente esto no es para sustituir a proveedores, eso es muy importante tenerlo en cuenta, pero esto es una vía adicional para servicios complementarios, para algo adicional para un proyecto, y es una vía de entrar en la empresa y decir, oye, sabes que me puedes prestar ese servicio y esto tiene un reflejo fiscal para ti. Y ese reflejo fiscal es que los gastos incurridos para prestar ese servicio tienen la consideración de gastos deducibles a la hora de calcular el impuesto de sociedades, ¿vale? Entonces es importante entender que no es que te presten un servicio que contratarías por 100 y que dé derecho a una deducción, no funciona así, funciona con yo firmo un acuerdo de colaboración en actividades de interés general regulado por el artículo 25 con la empresa y los gastos para la prestación de esos servicios son gastos deducibles, ¿vale? Para mí, la parte importante es que me da una vía de contacto con empresas, ¿vale? Es una excusa para contactar con empresas en algunos proyectos con una información interesante que es, oye, esto podemos colaborar con esta vía. Vale, y hoy vamos a hablar de crear un plan. Disculpa, María Sí. Eugenia, es que he puesto en el chat, pero veo que no lo has visto. Ay, No, perdón. la pregunta, no sé si te quieres que te interrumpamos o lo Sí, guardamos sí, para sí, el sí, final. perfecto, perfecto, así es Vale. mucho más dinámico. No, la pregunta que había puesto en el chat es si ha quedado claro que el del artículo 25 es para empresas. ¿Los autónomos son considerados empresas porque van a IRPF, no a Pues sociedades? buena pregunta, y te diré que no tengo respuesta Vale. porque lo he preguntado varias veces. Ujú. Entonces, yo le he preguntado a la Asociación Española de Fundaciones y todavía no tengo la respuesta porque en teoría por estimación directa los gastos sí que entrarían, los gastos en los que concurra. A día de hoy lo estamos viendo con empresas y todavía no hemos visto muchos ejemplos de cómo documentarlo porque esto entró en vigor en enero. Entonces, es verdad que se esperaba, y las entidades llevábamos mucho tiempo pidiendo, se viene haciendo ya con pro bonos, un despacho de abogados te revisa un convenio, entonces en los pro bonos ya estaba, porque también es importante el tema del IVA, porque el IVA nos lo comemos las entidades. Entonces, esto
en los pro bonos, en las consultoras, en los despachos de abogados ya se venía haciendo. Esto nos abre la puerta a otro tipo de servicios, siempre que sean los servicios que preste la empresa, su actividad habitual. Y efectivamente, claro, muchos servicios nos prestan autónomos, un tema de formación, un coach, etcétera. Entonces, ahí yo todavía no tengo la respuesta, pero vamos, lo estoy persiguiendo porque nos lo han preguntado varias entidades, pero la respuesta ha sido, bueno, es que posiblemente no le aplique o no le resulte tan beneficioso como pueda resultar de una empresa, ¿vale? Por el tema de el impuesto de sociedades y porque funcionan de otra manera. Pero bueno, en todo caso, para empresas nos va a valer y, como digo, es una excusa para contactar. Ya me he puesto el chat aquí, perdón, que no lo había puesto, pero interrumpirme porque así hacemos esto más dinámico. Vale, hoy vamos a hablar de crear un plan, ¿vale? A ver, un segundito, que se me... Aquí. De crear un plan y un plan de captación de fondos en el ámbito corporativo, en el ámbito de las empresas. Por un lado, necesita recursos, aunque solo sea personas. Necesita que haya un equipo, puede ser una persona, pueden ser varias, pueden ser trocitos de horas de varias personas, pero es verdad que es importante que haya un equipo que tenga esa responsabilidad y que además coordine y haga esa función de recoger la información, de a quién nos dirigimos, qué propuesta, y que coordine un poco para que haya cierto orden. Necesitamos herramientas en el sentido de, pues si tenemos un CRM, fenomenal, pero si no, nos vale un Excel que creemos para identificar a qué entidades estamos contactando, quién contacta, cuándo contacta, un seguimiento. Necesitamos algunas presentaciones como hablaremos. A lo mejor podemos necesitar una presentación más formal o es algo que podemos hacer internamente. Necesitamos el apoyo de otras áreas, necesitamos el apoyo de la gente que elabora proyectos o la gente que va a poner en marcha las actividades. Necesitamos el apoyo del órgano de gobierno, a veces para que nos abran puertas. Necesitamos el compromiso de la organización y sobre todo necesitamos tiempo. Esto es un tema de largo plazo. No podemos esperar resultados la primera reunión con empresas que tengamos. Ojalá, igual, la primera reunión tenemos una colaboración cerrada, pero es importante que seamos conscientes que esto consiste en sembrar, en crear relaciones de confianza con las empresas, en empezar poco a poco para ir creciendo, ir consolidando relaciones con empresas. Siempre pongo esta diapositiva porque esto es como salíamos a captar fondos a empresas hace 10, 15, 20 años, los que llevamos ya un tiempo en el sector. Y esto es como vamos ahora, porque estamos todas las entidades estamos captando fondos. Y os pongo algún ejemplo. En la convocatoria, que posiblemente conoceréis, de Fundación Mutua Madrileña, que además tiene una modalidad precisamente para proyectos de mayores, se reciben más de 600, casi 700 proyectos. Es decir, hay muchas entidades que estamos captando fondos de empresa. Y digo estamos porque nosotros también, nuestra financiación desde Fundación Lealtad, 60-70% procede de empresas, bien sea como entidades que nos apoyan o bien sea vía la prestación de servicios. Con lo cual, es importante tener un plan organizado para salir a captar fondos. Y hay un trabajo previo que tenemos que hacer las organizaciones antes de salir a captar fondos. Ese trabajo interno es, lo primero, contar con una web completa. Cuando yo contacto con una empresa, cuando pido una reunión, cuando mando un correo, cuando voy a quedar en una reunión, cuando presento una propuesta, lo primero que van a hacer es mirar mi página web. Siempre. Lo más habitual es, oye, ¿con quién me voy a reunir? Yo hoy estoy dando una charla con Lares y lo primero que he hecho ha sido empaparme la web de Lares. ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis? ¿Cuántos centros? ¿Dónde estáis? Entonces, eso es lo primero que van a mirar. Con lo cual es muy importante que las entidades, los centros que vais a salir a captar fondos, las entidades autonómicas que vais a salir a captar fondos, tengáis una web que explique quiénes sois y qué hacéis.
Que tengáis, ahora lo vamos a ver en detalle, una política de colaboración, qué sí hacemos, qué no hacemos, con qué empresas sí colaboramos, con cuáles no colaboramos, y una presentación general. Ahora lo vamos a ver más detallado. Aquí, como la presentación la vais a tener, esto es como un checklist de qué debe tener una página web, ¿vale? Lo primero es quiénes sois, cómo nace la entidad, por qué, cuándo. Eso quiere decir, también da una idea de trayectoria, cuánto tiempo lleváis trabajando, cuál es vuestra misión, cuál es el propósito de la organización, resumido, simple, a qué os dedicáis, quién está detrás, porque eso, sobre todo, a las personas físicas o a las administraciones públicas puede que les preocupe un poco. A la administración pública posiblemente más que a la persona física, pero a la empresa le importa mucho por los temas de cumplimiento. Quién está detrás necesita conocerlo, necesita saber si es una administración pública, si es una congregación religiosa, si hay vinculaciones políticas o religiosas, necesita saberlo. Nada es bueno ni malo en sí mismo. Lo que tiene que estar es la información para que la empresa lo pueda valorar. El tamaño, vuestras cuentas, sois grandes, pequeños, medianos, gestionáis un presupuesto de 1.000, 10.000, 100.000, 10 millones de euros. Entonces, el tener unas cuentas, un gasto anual, cómo os financiáis, es fundamental para que os podamos, o cualquier persona os pueda dimensionar, obviamente, qué hacéis y la experiencia con indicadores concretos. Y lo pongo en rojo porque a veces vemos páginas web de entidades que explican muy bien qué hacen y cuentan los proyectos, me lo voy a inventar, talleres de formación para jóvenes en estos nichos de empleo y hacemos acompañamiento, itinerarios formativos, pero luego no hay ningún dato que diga cuántos jóvenes, cuántos han ido a los talleres, cuántos se han insertado en el mercado laboral, cuántas personas han pasado por allí. Entonces, es fundamental dimensionar la actividad de la entidad. Si veis nuestra página web, nosotros siempre hablamos de 290 ONGs acreditadas, pasan por aquí 300, tantas números, ¿vale? Es importante dimensionar para que también la empresa sepa la relevancia que vosotros tenéis en el contexto. Porque, ¿qué queremos transmitir cuando alguien vea la página web? Que soy la mejor entidad y tengo una experiencia y un recorrido y una trayectoria en mi ámbito de trabajo. ¿Qué me diferencia de otras entidades? ¿Cuál es mi enfoque de trabajo? ¿Y qué puedo aportar que no aportarán otros? ¿Vale? En este caso, vosotros, muchas entidades, tenéis un contexto religioso, unos valores, una forma de trabajar, pues eso es importante que esté reflejado. Tenéis una trayectoria, lleváis años atendiendo a personas mayores, eso tiene que estar reflejado, ¿vale? Entonces, muy importante revisar la página web y lo ponemos en previo porque antes de salir a captar fondos es importante haber revisado que la página web está actualizada, que está toda la información que me puedan pedir o que puedan necesitar, porque es lo primero que van a ver. ¿Es muy importante tener redes sociales? Por supuesto, pero cuando vas a tener una reunión con una empresa no va a haber tu Instagram, va a haber tu página web, ¿vale? Luego una política de organización de cómo colaboro con empresas. Esto es nuestro principio número 4 de los principios de transparencia y buenas prácticas, donde el 4C es: existen criterios formalizados para la selección de entidades colaboradoras. Esto lo que quiere decir es importante hacer una reflexión previa de con qué tipo de empresas voy a colaborar y qué tipo de empresas no, porque cuando haga mi plan, identifique potenciales empresas a las que me voy a dirigir, pues habrá sectores a los que no me voy a dirigir. Lo habitual es tener criterios positivos y criterios negativos. Positivos es: yo trabajo principalmente con empresas que tengan respeto por los derechos humanos, que tengan un compromiso con la sociedad, lo que queráis poner, siempre y cuando sea algo que podéis comprobar, claro, porque podemos hacer un desideratum, o sea, podemos hacer una lista de cosas que debe cumplir la empresa, pero si luego no somos capaces de comprobarlo, no es operativo, ¿vale? Y luego suele haber criterios negativos. ¿Con qué sectores o con qué empresas no trabajo? Y eso es una reflexión que cada organización debe hacer. Es decir, hay entidades, los criterios negativos más habituales: no trabajo con con empresas del ámbito del juego, del ámbito armamentístico. No trabajo con empresas del ámbito del tabaco, por ejemplo.
pero hay entidades que no trabajan con empresas del ámbito energético porque desarrollan proyectos en zonas afectadas por extracciones. Bueno, eso es un criterio coherente con su misión y con su actividad. Hay entidades que no trabajan con empresas del ámbito del lujo, por decir, Swarovski, Loewe, Prada, porque consideran que, bueno, pues que es un sector de consumismo. Sin embargo, hay entidades, hay iniciativas que agrupan y en las que colaboran varias empresas del ámbito del lujo que financian proyectos cada año, como es una iniciativa que se llama Solidarity Christmas Tree, donde todas las empresas, pues eso, las que he nombrado, Swarovski, Loewe, Prada, etcétera, Carrera, crean un árbol de Navidad que luego se subasta en una cena y los fondos son unas creaciones muy artísticas y muy bonitas, se subastan en una cena y los fondos van para financiar proyectos sociales. Hay entidades que nunca participarían en esa actividad porque no encaja en su política de colaboración, ¿vale? Entonces, es una reflexión que vosotros debéis hacer. Es importante tenerla clara para luego descartar sectores a los que no dirigirnos. Es más fácil quedarse corto y luego ir ampliando, ¿vale? Que ser demasiado estricto, pero es importante hacer esa reflexión. Por ejemplo, con el tema del alcohol. Hay entidades que no trabajan con empresas del ámbito del alcohol, pero luego tienen financiación de cerveza sin alcohol. Porque la marca sin alcohol sí financia, pero la marca con alcohol no. Estoy hablando de cervezas en este caso, ¿vale? Entonces es importante tenerlo en cuenta, porque eso, cuando me reúno con la empresa, es con esta marca sí, con esta otra no. ¿Tenéis algún tipo de limitación que os conste? No, vale. Y lo último es una presentación, ¿vale? Cuando es importante trabajarlo antes, porque cuando voy a ir a ver a empresas, antes íbamos con una pila de papeles enormes y dejábamos a la empresa allí nuestra memoria, la presentación de un proyecto, un estudio que habíamos hecho y demás. Ahora la gente ya no tiene ni mesa ni cajonera, con lo cual papel, el mínimo imprescindible y una presentación que esté online, que pueda circular por email. Nosotros tenemos estas diapositivas que veis aquí, que son 4, que las imprimimos en A3, con lo cual yo voy a la reunión como si fuera con 2 manteles individuales. Uno explica qué es Fundación Lealtad con los datos generales y la otra explica los datos del año, en este caso 2023, que es nuestra última memoria de actividad. Lo puedo imprimir en A4, lo puedo mandar por email. Normalmente a la reunión lo llevo en A3 porque así, bueno, pues es más manejable y los datos se ven mejor. Y luego, si lo dejo, son 2 hojas. En 4 caras contamos Fundación Lealtad, todo lo que necesitamos contar y están con datos. Contamos quiénes somos, la trayectoria, contamos las actividades, el patronato. Contamos los 9 principios de transparencia, que en nuestro caso pues es lo que aplica al análisis. Por supuesto, presentamos el sello, damos nuestros datos económicos, cómo nos financiamos y en qué lo gastamos, en captación de fondos, misión, etcétera. En nuestro caso, contamos el proceso de acreditación porque forma parte de lo que hacemos y los requisitos para acreditarse, y hablamos del sello, cómo te ayuda si eres una ONG, si eres un particular o si eres una empresa. Con eso yo puedo contar Fundación Lealtad a cualquier empresa y detenerme en la parte que más le interese. Y en las 2 que están debajo son las actividades de 2023, que es lo mismo pero contado en números, ¿vale? Números de 2023 y un poco los hitos, las actividades más importantes. Esto es fruto de muchas horas de trabajo, es muy mejorable en diseño, pero cada año lo único que tenemos que hacer es actualizar los datos y yo puedo salir en cualquier momento a ver a cualquier empresa y contarle quiénes somos. Entonces, insisto en el tema de la presentación porque conocemos muy bien nuestras entidades y tendemos a explicar muchísimo las bondades de nuestras entidades y a veces se nos olvida poner números para dimensionar, insisto mucho en eso, y luego dejar un resumen que sea manejable y ligerito, porque las memorias que debemos tenerlas y deben estar en la página web, al final 30 páginas
ya no se las lee todo el mundo, ¿vale? Y luego hay que preparar, que no sé si lo habéis visto en sesiones anteriores, ese elevator pitch o ese discurso de presentación de Fundación Lealtad partiendo un esquema normalmente de un elevator pitch, y sobre esto hay escritos y hay vídeos y hay muchas ideas que os pueden ser útiles, pero sí es importante tener identificado un dato impactante que nos ayude a llamar la atención, que plantea un problema y cómo nosotros aportamos una solución. Podemos tener varias versiones según a quién nos dirigimos. En nuestro caso, por ejemplo, yo si me encuentro con una ONG no le cuento lo mismo que una empresa, obviamente. Pero mi elevator pitch de cara a las empresas suele tener que ver con la reputación, es decir, el riesgo reputacional de las colaboraciones con ONGs y cómo nosotros aportamos una solución con el sello Dona con Confianza. Puedo hablar de un dato que es el segundo motivo para no colaborar es la desconfianza. Nosotros damos confianza con el sello Dona con Confianza. Esos son mis datos impactantes. Y a partir de ahí, siempre tener preparado el contacto tarjeta LinkedIn. Un tema que os va a parecer de perogrullo, pero de verdad que no lo es, porque a veces nos lo encontramos, es que siempre en vuestra página web haya una vía de contacto que no sea un formulario. Un teléfono, un correo electrónico, por supuesto, que alguien vea un info @, pero que aparezca. Nos ha pasado, buscar en páginas web de entidades que tenemos que contactar o que han presentado un proyecto y más, y que no encontremos un correo o que haya un formulario, lo completas y nadie te contesta. Entonces, la vía de contacto es fundamental, que sea a través, muchas veces ya ni nos damos la tarjeta, nos decimos, oye, te busco en LinkedIn, nos contactamos en LinkedIn y ya por mensaje en LinkedIn nos damos teléfonos, correo, lo que sea. Pero es fundamental el tema de poner fácil el contacto con la entidad. Tiene que estar visible en la página web, tiene que estar visible en LinkedIn y, por supuesto, cuando conozco a alguien tengo que poder dejarle una tarjeta, una presentación o que me contacte vía LinkedIn. Perdón. Lo siguiente es que vamos a tener que elaborar una serie de proyectos y propuestas, porque si voy a salir a captar fondos, tengo que captar fondos es para actividades generales, es para un proyecto concreto. Nosotros el año pasado organizamos una conferencia internacional de evaluadores. Pues durante todo el previo, nuestra forma de contactar con empresas obviamente tenía como foco la conferencia. Ahora no tenemos la conferencia, con lo cual ahora yo puedo presentar proyectos o puedo presentar Fundación Lealtad en general para que las empresas se hagan entidad colaboradora, ¿vale? Pero tengo que tener claro, cuando voy a ver a una empresa o cuando me presentan una empresa o coincido con una empresa en un evento, qué le puedo contar o para qué voy a captar fondos, ¿vale? Entonces, eso variará mucho. Puedo tener proyectos generales o puedo tener un proyecto importante porque es un aniversario, porque hay un tema que me interesa hacer. No sé qué tipo de proyectos o en qué tipo de iniciativas estáis pensando vosotros a la hora de captar fondos con empresas. Si me dais alguna idea, vendría bien. ¿O es en genérico? Cualquier propuesta es bienvenida. En mi caso es en genérico, como tú decías. Estamos al principio. Sí, nosotros estamos igual. En la fase, vamos, tal cual. Antes del principio. Vale, pues que este es un ejercicio que tenéis que hacer. O sea, yo creo que justo ahora, porque estáis empezando, hay que hacer ese ejercicio de la política, revisar la web, preparar la presentación para poder salir y pensar en qué proyectos le voy a contar a una empresa, ¿vale? O cómo puede colaborar, qué es lo siguiente, ¿vale? También tengo que tener previsto cómo va a poder colaborar una empresa con nosotros. Por ejemplo, en Fundación Lealtad, voluntariado corporativo no nos encaja. No tenemos vía de acoger empleados de empresas. Sin embargo, en vuestros centros, y esto a lo mejor tengo una idea equivocada, me corregís, pero en vuestros centros el voluntariado corporativo con mayores encaja perfectamente, con lo cual es una vía para contactar empresas. Entonces,
esta diapositiva es sobre todo para que pensemos, ¿vale? ¿Puedo recibir fondos? Fenomenal. ¿Cómo voy a recibir fondos? ¿Para un proyecto concreto? ¿Para ser un financiador y fondos que yo voy a distribuir, voy a usar de manera general en mis actividades o van asociados a un proyecto concreto? Voluntariado, obviamente no sé si en el tema de empleo y prácticas os encaja, pero entidades que trabajan con jóvenes les encaja. No sé si vosotros tenéis proyectos de formación en perfiles de atención a mayores, con lo cual encajaría el tema de empleo prácticas, podría encajar el tema de formación. Por supuesto, el tema de voluntariado creo que os encaja perfectamente y es una vía de contacto. Pero es importante saber qué le voy a poder preguntar o pedir a las empresas o darles las alternativas, que muchas veces es, oye, ¿me ayudas con esto? Y además con esto otro, o empezamos por voluntariado para luego terminar en aportación económica. Como digo, nosotros en Fundación Lealtad buscamos fondos. Y esto es algo que yo creo que cada vez más las entidades lo verbalizamos más, captamos fondos, porque con el voluntariado, la difusión y demás nos viene fenomenal, pero no pagamos las facturas y no ejecutamos los proyectos. Entonces, no pasa nada, parece que a veces nos da vergüenza pedir, no pasa nada por explicar, oye, yo para esto necesito 20.000 euros o necesito 15.000 euros o 100.000 euros, lo que sea, la dimensión del proyecto, pero necesito fondos. Si además me ayudas con difusión, fenomenal. Si además me ayudas con voluntariado, fenomenal. Pero necesito fondos, ¿vale? Y esto es un tema importante. Y luego, si lo tenéis, es interesante todo lo que sea, si tenéis las cuentas auditadas, si tenéis sistemas de calidad, que los tendréis. En este caso, el sello y acreditaciones, como puede ser el de transparencia y buenas prácticas, son refuerzos externos que ayudan en la presentación. Entonces, también forma parte de ese trabajo previo recapitular todo esto para incorporarlo en esa presentación. Oye, tengo esta ISO, mis cuentas están auditadas, están disponibles en mi página web, tengo el sello Dona con confianza, etcétera. ¿Vale? Entonces, hasta aquí el trabajo previo que hemos comentado, que es prepararnos para salir a captar empresas, a captar fondos de empresas. Y cuando digo empresas, digo pymes, fundaciones empresariales, etcétera. Me refiero a todo ese conjunto de entidades. Vale, ¿por dónde empiezo? Porque claro, más allá del IBEX 35 hay muchísimas empresas, entonces, ¿por dónde empiezo? Posiblemente ninguna entidad empieza de cero. Ya tenéis algunas empresas que están cerca. Entonces, yo lo que os voy a contar ahora es para hacernos una tablita de objetivos. Y esto que os estoy contando es lo que yo tengo que hacer este año de cara, vamos, es decir, lo que he hecho otros años y lo que tengo que hacer de cara a 2025, nuestro plan de captación de empresas. ¿A quién me voy a dirigir? Entonces, puedo empezar por, bueno, en el ámbito de los emprendedores son las 3 Fs, Family, Friends and Fools, que son los conocidos que tengo cerca, ¿vale? Entonces pueden ser empresas con las que ya he trabajado, empresas que están vinculadas a mi estructura. Por ejemplo, en mi patronato hay 2 o 3 empresas, pues empresas que son amigas de las empresas que están en mi patronato o empresas con las que tengo relación. Voy a buscar en ese círculo cercano, ¿vale? Para retomar, pues si ya he tenido colaboración de empresas en años anteriores, pues puedo retomar el contacto, ver, oye, si podemos retomar la colaboración, si tiene sentido, etcétera. Por otro lado, tengo que mirar en mi entorno cercano. No me hace falta irme muy lejos. En Cataluña, donde está Carlos, ¿qué foros, eventos, charlas, grupos de empresas a las que me puedo dirigir? Y muy importante, porque no nos inventamos la rueda, y esto lo miramos todos, ¿qué empresas colaboran con otras entidades de mi perfil? Así, yo quiero mirar y pensar qué empresas pueden colaborar con Fundación Lealtad, me miro qué empresas están en foros que promueven la responsabilidad corporativa, ESG, etcétera. Empresas que ya tienen una sensibilidad por lo social, ¿vale? Entonces,
sobre todo para elaborar una lista de nombres, decir, pues mira, no se me había ocurrido que esta empresa tiene cierto compromiso o está colaborando con otras entidades, ¿vale? Otras fuentes de información las tenéis listadas aquí y esto es importante, suscribirse, y por eso vuelvo a lo que decía al principio. Es importante que haya un equipo, cuando digo un equipo puede ser una persona, que coordine, que recoja la información, porque aquí hay mucho trabajo de análisis, de recoger información para luego empezar a contactar. Y luego es importante que ese equipo sea estable, porque cuando tú estableces relaciones o te empiezas a ir a eventos, empiezas a conocer a gente, es importante que siempre vean la misma cara, que la gente se acuerde, que sepa. Nos encontramos todos los de captación de fondos de distintas entidades, nos encontramos en los eventos. Es más, luego las empresas cuando necesitan algo, ¿quién trabaja en mayores? Voy a llamar a fulanita de tal organización. Entonces, que haya una persona reconocible, una cara reconocible, y que ese equipo tenga continuidad es importante. Y ese equipo tiene que hacer un trabajo de investigar. Y aquí hay listadas varias fuentes de información. Publicaciones especializadas del sector, Diario Responsable, Corresponsable, Sociable, Servimedia, Fundación, Diagram. Hay que suscribirse a los boletines, leerlos aunque sea en diagonal. El anuario de corresponsables donde vienen listadas más de 100 empresas, pero sobre todo para ver, en vuestro caso, quién tiene un compromiso o trabaja con personas mayores, o por el tipo de actividad encaja con vuestros proyectos, o por el ámbito geográfico encaja con vuestros proyectos. Entonces, esto es ir mirando y estar suscrito. Como digo, publicaciones, anuario corresponsables, ETHIC, y luego hay foros y redes que hay que seguir porque van haciendo actividades y en un momento dado pueden tocar temas que tienen que ver con nuestra actividad. Fundación Seres, Forética, el Pacto Mundial, DIRSE, que es la Asociación de Directivos de Responsabilidad Social Empresarial. Todo esto son herramientas que nos van a ayudar a localizar empresas a las que podemos dirigirnos. Por supuesto, LinkedIn es una fantástica fuente de información. Podemos ser más activos publicando cosas o ser menos activos, pero desde luego estar en LinkedIn y estar atentos. Yo, para saber qué hace el Banco Santander, no sigo al Banco Santander, sigo a la persona de acción social o de comunicación del Banco Santander, porque es que va contando proyectos, va contando iniciativas. Entonces es importante seguir a esos perfiles que van difundiendo información de sus empresas. Por supuesto hay que seguir la cuenta de la empresa, pero a mí me resulta, para mi trabajo, mucho más útil seguir a la persona y luego además, pues oye, pedirle contacto, buscarlo, es una vía para contactar, ver qué temas comenta. Bueno, también es una vía para entablar relaciones. Estar presentes en foros y redes, sobre todo de ámbito local y demás. Y en Instagram, yo diría que menos, la fuente principal desde luego va a ser LinkedIn, pero en Instagram las empresas empiezan a tener cada vez más presencia. Y aquí sí que en Instagram es más seguir foros, redes y empresas, mientras que en LinkedIn es importante seguir a las personas de la empresa, ¿vale? Entonces, todo esto son fuentes de información que vamos a tener que trabajar de cara a hacer un listado de, oye, a qué empresas voy a tocar al año que viene y con qué proyectos. Además, lo veremos después cuando hablemos de convocatorias, hay convocatorias que están dirigidas a que los empleados presenten proyectos. Entonces, no sé hasta qué punto vuestras entidades, vuestros centros, entiendo que no tienen socios, pero sí que pueden tener ya una red de voluntarios, está la red de familiares. Bueno, por ahí también hay vías de identificación de empresas con las que trabajar. Y luego, por supuesto, los órganos de gobierno, los contactos, que nos abran la puerta o que cierren los acuerdos. Es decir, muchas veces los equipos entablamos la relación, pero luego necesitamos que nuestros presidentes tengan una llamada y cierren el acuerdo, ¿vale? Porque hay muchas cosas que se cierran a primer nivel. Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? Vamos a crearnos una lista de empresas a las que dirigirnos, que pueden ser
empresas de ámbito local, empresas con las que ya he colaborado y voy a priorizar. Voy a priorizar en función de si tengo el contacto o no, porque yo puedo querer ver a Amazon, pero si no tengo un contacto en Amazon, pues a lo mejor me tengo que conformar con ver a la tienda de la esquina, que sí tengo el contacto y puedo empezar. Entonces, visitaré antes a la tienda de la esquina y luego ya buscaré el contacto en Amazon o la vía para contactar en Amazon. Pero esto se trata de salir a buscar fondos de manera ordenada, de tener una lista de prioridades, que luego voy a un evento, me presentan a una empresa, la incorporo en la lista, fenomenal, pero mi trabajo yo os animo a hacer un plan para el año 2025, es en el primer trimestre voy a contactar o voy a intentar tener reuniones con estas 25 empresas. Para si tenéis un proyecto concreto que queréis mover, o simplemente para contactar, o puedo empezar por temas de voluntariado y luego concretar, pero estas son las 25 empresas que tengo como objetivo. Y en el segundo trimestre, 25, 50, el número que vosotros consideréis que es razonable. A medida que vayáis intentando contactar, os vais a dar cuenta de cuál es el ritmo que podéis asumir. Pero es importante tener un listado elaborado a partir de toda esa información que hemos visto, ¿vale? Y a partir de ahí empezar a contactar y tener reuniones. Voy a insistir con los foros, eventos y charlas, porque salir a captar fondos de empresas es salir a hacer calle en el sentido de no se hace detrás de una mesa. Hay cosas que podemos hacer detrás de una mesa, pero hay que salir a eventos, hay que ir a ver qué discurso tienen las empresas, quién está hablando de este tema. Me da igual, yo voy a una charla sobre sostenibilidad en el sector energético y voy a una entrega de premios de una ONG porque sé que van a ir las empresas que apoyan esa ONG. Voy a las entregas de premios de convocatorias, voy a presentaciones de estudios. Es importante estar, es muy importante, porque esto es sembrar, ir creando contactos, ir creando relaciones de confianza. Y para eso hay una parte que se hace detrás de la mesa, pero hay otra parte que es ir a conocer, a escuchar el discurso de la empresa, saber qué temas les interesan, qué temas, dónde están, ese tipo de cosas, ¿vale? Si tenemos la suerte de que llegamos a un acuerdo con una empresa, esto simplemente es, que es otro tema que hay que tener preparado para que no nos pille, es el toro. Hay un tema que a las empresas, y esto nos lo dicen siempre, es como, no puede ser que el momento más complicado con una ONG sea firmar el acuerdo, porque faltan los documentos, porque no tienen los poderes de la persona que firma, porque las empresas piden muchísima documentación por tema de compliance a las ONGs. Es así, nos guste más o nos guste menos, nos van a pedir los estatutos, la escritura de constitución, el poder de la persona firmante, la relación de los miembros del órgano de gobierno, las cuentas completas, la memoria de actividades, el certificado de estar al corriente de pago. Entonces, toda esta documentación debemos tenerla preparada de antemano, buscada y actualizada, para que el momento de firmar el acuerdo sea un momento dulce y no un dolor de cabeza, ¿vale? Entonces, y si tenemos un modelo de acuerdo, mucho mejor. Hay veces que la empresa nos da el modelo de acuerdo, pero hay otras veces que nos va a decir, oye, mándame el modelo de acuerdo y lo vemos. Entonces, es importante que no nos atasquemos en esta parte, porque esto es ya cerrar la colaboración y tiene que ser un momento ágil y fácil para todos. Y luego, muy importante, el seguimiento. Esto es lo que te va a garantizar que pueda haber una continuidad en la colaboración. Es importante comunicar a las empresas los hitos en el proyecto. Si me están financiando, me lo invento, la construcción de un ala nueva en una residencia, pues oye, cuando pongo la primera piedra les invito. No hace falta que le mande un reporte semanal, pero pues oye, ya estamos terminando, vamos a hacer la inauguración en tal fecha, te invito, incluso cuando ya han colaborado y ya ha finalizado la colaboración,
le recuerdo aquel proyecto en el que colaboraste, cómo sigue, es mantener el contacto. Fidelizar es casi tan importante o más que captar, porque con todo el esfuerzo que conlleva captar una nueva empresa, fidelizar es fundamental para que no tengamos que volver a invertir desde cero en una nueva empresa, sino, oye, a lo mejor pues hay colaboraciones que son de un año, pero mantengamos el contacto para ver si la podemos retomar un poquito de tiempo más adelante, ¿vale? Muy importante el tema de impacto. El tema de impacto es la palabra de moda. Es lo que nos van a preguntar las empresas, qué impacto genero. Las empresas están continuamente pensando en cómo van a medir el impacto y su vía para medir el impacto en los proyectos en los que colaboran somos nosotros. Con lo cual nos van a pedir los datos de impacto, nos van a pedir la información. Entonces es muy importante que seamos capaces de entender qué información va a necesitar la empresa, qué información nos va a pedir y, por otro lado, qué información vamos a ser capaces de generar. Insisto, tema de fidelización, ¿vale? ¿Cómo voy a mantener ese contacto con las entidades? Tengo que buscar esas excusas para contactar. Nosotros, pues por ejemplo, cuando lanzamos la memoria anual, antes de la memoria mandamos un correo a las empresas para verificar sus logos y es una vía de, pues a lo mejor una empresa con la que no he hablado tanto, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cuando mandamos un boletín también es una forma de que se acuerden de que está Fundación Lealtad y a la vuelta del boletín a veces nos preguntan cosas. Buscamos tener al menos un contacto cada trimestre, haber mandado un email. Esto es esa herramienta que os comentaba al principio, que puede ser un CRM o puede ser un Excel. Aquellas empresas con las que estoy trabajando he tenido un contacto trimestral, si no, nos hemos visto, hemos hablado, les hemos mandado información, les he mandado información del proyecto, les puedo contar un proyecto que complementa aquel en el que están trabajando, etcétera. Fidelizar y mantener la relación. Vale, y ahora voy a entrar en el tema convocatorias, porque es una vía, pero me gustaría escucharos un poquito, porque yo uno de los temas que estaba pensando mientras preparaba la charla, pensando en Lares, es que tenéis una gran ventaja por vuestra organización, por dos cosas. Uno, el tema de mayores es un tema que sensibiliza, es un tema que a las empresas, por ejemplo, para temas de voluntariado es muy atractivo. No sé si, vamos, en principio he visto que en Lares hay un plan de voluntariado, entiendo que en todos los centros hay voluntariado, pero a las empresas lo de, oye, hacer una entrega de regalos en Navidad, hacer una visita, hacer temas de acompañamiento, hacer temas de voluntariado corporativo con personas mayores, es un tema que les encaja muy, muy bien, con lo cual es un tema en el que vosotros podéis ofrecer y plantear. Por otro lado, vuestra organización a nivel, por un lado autonómico y por otro con centros, facilita mucho a las empresas, a una gran empresa tener un único contacto con el que puede organizar actividades en 50 centros en Cataluña le viene fenomenal, porque es un dolor de cabeza hablar con 50 centros. Entonces, llegar a un acuerdo con vosotros a nivel autonómico es muy importante, pero eso también tiene la desventaja de hay que coordinar el plan de captación de fondos, y no sé si tenéis previsto hacerlo, de nivel autonómico con el local para que no haya choques y no haya cruces. O a esta empresa me dirijo yo porque es más interesante a nivel autonómico, a esta te diriges tú porque está en tu zona geográfica de actuación. No sé si eso es algo que estáis reflexionando. Ahí sí que me gustaría escucharos. Bueno, un poco el hecho de que yo esté aquí hoy, digamos, es un poco reflexionar este tema, precisamente. Es un tema que había salido en nuestra junta directiva y que consideramos que es de importancia. Sí que es verdad que este doble ámbito que comentabas, ¿no? El ámbito patronal o el ámbito supraentidad. Claro, cada entidad tiene su personalidad, su tipo de proyecto, su ambición, también su egoísmo, tal vez. Entonces, meterse por encima puede ser un problema. Otra cosa es dar herramientas o sugerir
acompañar en el proceso. Estamos ahí, le estamos dando vueltas. Vale, Sí, sí que es verdad que lo que nos has comentado de estos pasos que has dicho, ¿no? Del tema de prospección, fidelización, etcétera, etcétera. Y yo estuve más de 8 años como gerente de una fundación y no hacer esto es un problema. Y ha ido bien la estructura que nos has propuesto, ¿eh? Porque recuerdo haber hecho una campaña de crowdfunding que hicimos para un tema sin todos estos previos y no fue un desastre en el resultado porque al final, bueno, todo andó, pero la organización sí. Ojalá en ese momento hubiésemos hecho este orden que tú proponías, ¿eh? mm. Sí, bueno, un poco la idea es, sobre todo, salir de manera ordenada a captar, ¿vale? Porque esto es un esfuerzo a largo plazo. Entonces, yo siempre cuento el mismo ejemplo. Hay una entidad, en este caso es una entidad internacional, no lo he puesto, pero también hay financiadores internacionales, hay grandes fundaciones, yo qué sé, Ford Foundation, o hay una griega que ahora no me acuerdo cómo se llama, es Niarchos Foundation. Eh, Hay una entidad internacional que nos contactó en un momento dado, venía a Madrid, entonces, bueno, pues tuvimos una reunión y les hemos ido ayudando y manteníamos el contacto y yo recuerdo a mi directora de aquella época preguntarme, oye, pero ya te has reunido varias veces, pues igual era una vez al año y luego contesté, estábamos en contacto por email, ya te has reunido varias veces con esta entidad, pero le dedicas mucho tiempo. Y dije, bueno, pues le voy dedicando tiempo. Tiempo después han sido nuestro principal financiador. O sea, la mayor ayuda en cuantía que hemos recibido procedió de esta fundación cuando llegó el momento. Lo que habíamos construido hasta entonces era una relación de confianza. Entonces, se trata de trabajar con la visión de largo plazo, obviamente, y de manera ordenada. Y en las empresas de verdad que es mucho pico y pala, o sea, mucho ir conociéndonos y demás. Y volviendo al tema de el autonómico, el supraentidad y demás, esa es una reflexión muy importante por varias cosas. Una, lo que he comentado, para las empresas facilita muchísimo tener un único interlocutor. Entonces, poder ir con un proyecto, me lo estoy inventando, ¿eh? O sea, quiere decir, puede que lo que vaya a decir no tenga ningún sentido, pero poder ir con una campaña volvemos al tema de Navidad porque estamos en las fechas, una campaña de Navidad para una empresa que tiene sedes en varias provincias. Es decir, oye, hacemos esta campaña en tantas residencias y es la misma campaña y la organización es la misma, facilita muchísimo. Tienes muchas más posibilidades de que eso salga que si a esa empresa llegan 15 residencias cada una por su lado. Entonces, claro, eso requiere un esfuerzo de coordinación. Entonces, eso es lo que hacen las plataformas, crear ese proyecto conjunto, detectar esa necesidad, identificar el proyecto, ponerlo en marcha con las distintas organizaciones para luego salir y contarlo. Y luego, claro, ahí el problema es que muchas veces hay que gestionar, oye, ¿qué encaja y no encaja? Si tengo 15 residencias y en la empresa solo encajan 13, pues tengo que ver que 2 se quedan fuera. Eso hay que asumirlo. Pues unas veces serán unos y otras veces serán otros. Pero es importante también que haya una uniformidad en la gestión del proyecto, es decir, que el proyecto sea el mismo en todas las entidades o se gestione de la misma manera o que haya un coordinador. Bueno, ya nada que no sepáis. Pero sí que creo que es importante porque aunque las acciones se terminan haciendo a nivel local, muchas veces la gestión de la colaboración se hace a un nivel más agrupado. Eso por un lado. Y lo vamos a ver ahora, por ejemplo, con el tema de convocatorias. Hay convocatorias en la que tú puedes presentar un proyecto y tiene mucho más sentido cuando se presenta desde una federación y luego ya se pone en marcha entre varias entidades. Eso, por ejemplo, es lo que hace muchas veces un Cáritas. Cáritas Española presenta un proyecto y luego ejecutan, según si es un proyecto de empleo, pues son estas 3 Cáritas. Digo Cáritas por poner un ejemplo que todos reconocemos de entidad que por un lado está Cáritas Española, pero luego están las diocesanas que tienen su personalidad jurídica totalmente independiente y pueden presentar sus proyectos. Y ahí es muy importante la coordinación
porque a veces que se presenten muchas Cáritas puede hacer que no se seleccionen los proyectos, se seleccione solo uno, mientras que si lo presenta Cáritas Española es un proyecto más grande y puede tener más posibilidades. Entonces aquí también muchas veces es un tema de estrategia. ¿Qué tiene más sentido y qué tiene más posibilidades de éxito? Y eso también es fruto muchas veces de las conversaciones con la empresa. Oye, ¿qué tiene más sentido? ¿Que te lo presente yo el proyecto como federación o que te lo presente cada centro? ¿Vale? Voy a abrir un poco el tema de convocatorias y aquí también es importante el tema de, por ejemplo, el tema de bases. En vuestro caso no aplica porque entiendo que cada centro tiene su personalidad jurídica diferente, pero en una convocatoria reciente, en una entidad que tiene varias delegaciones, se han presentado varias delegaciones y hemos tenido que rechazar los proyectos porque solo se puede presentar un proyecto por entidad y el CIF es único. Entonces, claro, ha sido un caso clarísimo de falta de coordinación, pero es que eso da muy, muy mala imagen de la entidad, ¿vale? Entonces, convocatorias. Yo aviso que soy muy fan de las convocatorias. Es verdad que la convocatoria te da financiación normalmente solo para un año y para un proyecto, pero por otro lado, cada vez más empresas tienen esta vía como una forma de identificar proyectos porque les permite ordenar, es decir, de poner sobre la mesa qué tipo de proyectos desean recibir, con lo cual para las ONGs es muy fácil, puedo ver si entro o no entro, si encajo o no encajo, eso uno. Dos, recibo todos los proyectos a la vez, con lo cual los analizo en términos comparativos y puedo elegir los mejores, mientras que de la otra manera voy recibiendo proyectos y cuando llega uno buenísimo ya me he gastado el presupuesto. Entonces, les permite identificar, ver todos los proyectos y la difusión de la convocatoria permite llegar a entidades que a lo mejor no conozco, identificar entidades nuevas que me permite conocer. Y desde el lado de las entidades y desde los centros nos permite presentarnos a la convocatoria de empresas y darnos a conocer con empresas con las que a lo mejor no tengo el contacto. No me he reunido con Fundación Mutua Madrileña, pero ha lanzado la convocatoria, puedo presentar un proyecto, ¿vale? Tengo que sacar el dato de 2023 porque nunca lo saqué, pero en 2022 había 32 millones de euros en convocatorias. Muchas son de la Caixa, que es uno de los grandes financiadores, pero hay muchas empresas, hay convocatorias con una dotación de 1.000.000 de euros, que es significativa, ¿vale? Y encajan muchos proyectos. Entonces, ¿cuál es la pega de las convocatorias? En las convocatorias hay unas bases, hay unos requisitos y hay un proceso. Cuando no se cumplen las bases, no se cumplen los requisitos o no se cumple el proceso, los proyectos se descartan. Nuestra experiencia es que más del 25% de los proyectos se descartan sin leerlo siquiera, porque no cumplen los principales requisitos, porque se han presentado sin la documentación completa, porque no se ha completado el formulario, porque se presenta un proyecto que no encaja en las bases, ¿vale? Nosotros, como os decía, estamos en 6, 7 o creo que 8 secretarías técnicas. Vemos a lo largo del año unos 1.600, 1.700 proyectos en las distintas convocatorias y esta estadística de más del 25% de proyectos descartados se cumple. Y es una pena, porque hay un esfuerzo detrás para presentar los proyectos. ¿Por qué se descartan los proyectos? Y quiero utilizarlo para decir las cosas que hay que hacer desde el otro lado. Se incumplen los bases porque se solicita más importe del que, por ejemplo, una convocatoria que acaba de cerrar recientemente es un premio con una dotación de 15.000 euros. Si me pides 20.000, estás fuera porque son 15.000 euros. Pero es que si me pides 8.000, también estás fuera. Porque ¿qué hago con el resto del importe? Si lo que voy a dar es un premio de 15.000, no me puedes pedir 8.000 euros, porque entonces el proyecto no me vale, no me encaja. Porque son proyectos que se deben ejecutar en 2025 y me presentan un proyecto que empieza en septiembre de 2024, o porque normalmente los proyectos en convocatorias deben ser proyectos directos, es decir, voy a financiar la compra, el equipamiento de una sala con camas, grúas, etcétera. Y se incorporan unos costes indirectos o de gestión o generales muy elevados cuando lo que se busca en el proyecto es financiar un equipamiento concreto, ¿vale?
Porque la documentación está incompleta y esto, insisto mucho, es uno de los motivos por los que más proyectos se caen, porque se piden, las empresas en las convocatorias piden la documentación, e igual que si voy a ver a una empresa y me pide que le lleve las cuentas y la memoria, porque tienen que analizar, hacer un due diligence, tienen que hacer una revisión, ver si la entidad es sostenible, ver cómo se financia, ver que no tiene fondos propios negativos, y eso se ve en las cuentas. Si me das el extracto bancario, no veo la situación financiera de la entidad. Si estoy pidiendo las cuentas anuales completas, necesito que se presente balance, cuenta de resultados y memoria económica, ¿vale? Esto es, diría que el 80% de los proyectos descartados se descartan porque falta normalmente las cuentas anuales o la memoria anual, es más raro, pero normalmente el tema de cuentas falla muchísimo y en algunas convocatorias se pide que la entidad tenga auditoría de cuentas. Es más raro, pero a veces porque no se completa el formulario o no se completa con la información que se solicita. Las empresas ya normalmente el formulario no te deja avanzar si no has puesto información, si no has completado el campo, para que la gente no se olvide y los campos estén completos. Muy importante tener en cuenta los 3 elementos en una convocatoria. Las bases. Las bases nos las tenemos que leer, pintarlas de colorines, subrayar los temas más importantes, buscar el plazo de presentación, qué tipo de proyectos, qué modalidades, qué documentación me piden, etc. ¿Encajo o no encajo en esas bases? Si no encajo, no me presento. No dedico tiempo a presentar un proyecto que no va a encajar y no hago perder el tiempo a la empresa evaluándolo. Da muy mala sensación que estén pidiendo proyectos de un tipo y yo presente proyectos de otro tipo, porque la sensación, de verdad que eso traslada una imagen de la entidad de no se han leído la información. El formulario es lo mismo, hay que revisar el formulario, ver que tengo la información, prepararlo con antelación para no repetir información. Y luego, muy importante, el tema de documentación solicitada. Esto no me quiero extender, aunque vamos bien de tiempo, pero si tenéis dudas lo comentamos. Es la información básica que las organizaciones tenemos, ¿vale? No va más allá. Aquí tenéis detallado para que si tenéis dudas lo podáis consultar. ¿Qué documentación forma las cuentas anuales? Porque esto es donde más se falla. Y luego, como decía, valorar si encajo o no encajo, porque presentar un proyecto en una convocatoria requiere un tiempo y unos recursos y, por tanto, hay que ver si es la forma más inteligente de invertir esos recursos. ¿Ventaja de la convocatoria? Y yo lo que os recomendaría es que os hagáis desde ya un mapeo de las convocatorias a las que os podéis presentar. Igual que hemos dicho, vamos a hacernos esa lista de empresas, esas 25 empresas a las que me voy a dirigir, hagamos un mapa de convocatorias. ¿A qué convocatorias? ¿Cómo las identifico? Lo primero, buscando en Google, convocatoria, empresa, nos van a salir varias. Puedo ver si es la edición de este año, si hacen ediciones cada año, a qué tipo de proyectos se dirigen. Puedo ver las bases del año anterior, ver en qué fechas ha salido para estar atento en las siguientes ediciones. Hay convocatorias que en las empresas las mueven internamente, es decir, son los empleados los que tienen que presentar proyectos y ahora mismo hay un banco que va a lanzar esa convocatoria próximamente. Bueno, de hecho se presentó ayer. Entonces los empleados pueden presentar proyectos. Claro, ¿cómo identifico empleados? Pues seguramente entre mis colaboradores, familiares de beneficiarios, empleados, etcétera, puede haber familiares de personas que trabajan en ese banco. Puedo buscar a alguien, vamos, yo he visto en LinkedIn o en Instagram publicaciones de alguna entidad como queremos presentarnos a esta convocatoria, ¿trabajas en este banco? Te presento mi proyecto. O sea, es una búsqueda activa. Hay una aseguradora del ámbito sanitario que también son los mutualistas los que presentan proyectos a la convocatoria. Entonces, la idea es identifiquemos ese mapa de convocatorias, puedo
A lo mejor me puedo suscribir a un boletín para que me llegue la información. Muchas convocatorias salen en el boletín que he hablado antes de Diagram o en Corresponsables o en Diario Responsables, se anuncian. Pero si no, busquemos en qué fecha salió la convocatoria anterior, cuáles son los plazos para tenerla identificada para el año siguiente o para contactar y preguntar, oye, ¿cómo me puedo enterar cuando sale la próxima convocatoria? Analicemos las bases para ver si encajo o no encajo, pero aunque no encaje, no desesperemos, porque a lo mejor al año siguiente hay convocatorias en las que las bases cambian, el tipo de proyectos cambian, en otras no, pero en algunas sí. De hecho, yo tengo ONGs que a veces, como nosotros difundimos la información de convocatorias a las ONGs acreditadas, a veces me llama alguna ONG y me dice, oye, esta convocatoria que el año pasado salió en octubre no ha salido todavía, porque tienen identificado que en octubre sale esa convocatoria para estar atentos y presentar los proyectos. Muy importante mirar qué proyectos han financiado en años anteriores, ¿vale? Y eso suele haber notas de prensa. También es una vía para identificar posibles colaboradores o identificar convocatorias, mirar la información, las memorias o seguir a entidades de nuestro perfil para ver quién les está financiando o si han recibido fondos en una convocatoria, identificar la convocatoria, ¿vale? De nuevo, esto es exactamente igual que la lista que comentábamos antes de empresas. En la lista de empresas es empresas que voy a contactar puerta fría y luego me hago mi lista de convocatorias para ver si puedo identificar aquellas a las que me puedo presentar o incluso en algunos casos, que eso nos lo cuentan muchas empresas, pues hay ONGs que llaman, oye, me voy a presentar a la convocatoria el año que viene, alguna recomendación, mis proyectos encajan, ¿cómo lo ves? Es otra vía para contactar. Entonces, bueno, yo ya estoy llegando al final de la presentación. El objetivo, como decía al principio, es hacer un plan y finalizo con preguntas. ¿Tenéis mis datos de contacto? ¿Tenéis mi LinkedIn y el correo? Y dejo de compartir para que comentemos, veamos ejemplos, comentéis inquietudes o empecemos a preparar un plan, si queréis, de vuestras organizaciones para hacerlo un poco práctico. Así que inquietudes, preguntas, dudas, comentarios. Mercedes, que te veo ahí. Todo bien, muy interesante. Sí, la verdad es que es súper interesante todo la panorámica que nos has presentado. En nuestro caso estamos muy verdes. Tenemos que empezar por muy al principio, la definición de los recursos necesarios, proyectos a los que podamos dar cabida y buscar estos recursos. Es decir, bueno, creo que lo de hoy nos permite tener esa panorámica de un poco por dónde empezar a trabajar, porque actualmente no tenemos nada organizado. Lo bueno de empezar de cero es que cualquier pequeño esfuerzo lo vas a notar. Entonces, yo ahí sí que desde luego os animo a lo mejor no esperar a hacer toda la reflexión, pero decir, oye, voy a identificar las 3 primeras empresas y porque además esto es ir probando, prueba y error. O sea, ¿qué elevator pitch me funciona mejor? ¿Qué presentación me funciona mejor? Si cuando voy a una reunión con empresas en la presentación hay un dato que me piden y no está. He pensado 3 proyectos, pero resulta que cuando voy me piden el cuarto. Entonces, bueno, no. Yo he hablado mucho de elaborar el plan y de todo el trabajo interno, pero que eso no nos impida salir cuanto antes a presentarnos, a empezar a ir a foros, a identificar convocatorias a las que presentar proyectos. Y yo eso, desde el otro lado, lo veo cuando en varias convocatorias, como llevamos varias secretarías técnicas, es la ventaja,
que te das cuenta cuando una empresa ha empezado a captar fondos en la parte corporativa porque no la habías visto nunca en convocatorias y de repente la ves en 3 convocatorias, ¿vale? Y además ves que siempre es la misma persona. Entonces, eso facilita mucho porque va a facilitar a la empresa y va a facilitar a la ONG el contacto, el ir moviéndose, el ver. Entonces, os animo a empezar cuanto antes. Estamos en muy buena época. Yo me pondría objetivos de cara a 2025, decir, oye, como digo, el tema de Navidad, con el colectivo con el que vosotros trabajáis, las empresas están especialmente receptivas, con lo cual es una buena fecha para empezar a trabajar. Vale. Pues por mi parte, poco más. Hemos terminado antes de tiempo porque además como tampoco ha habido muchas preguntas, pero yo me queda el tiempo que necesitéis, si hace falta. Yo creo que por lo menos a mí me hace falta una digestión de todo esto. Eso Hay, también. hay que, hay que digerir, hay que organizar un poco la cabeza de todos, pero está claro que, bueno, la hoja de ruta que nos has expuesto, yo estoy súper contento con lo que nos has comentado porque, bueno, nos estructura en algo que desconocemos un poco. Es lo que te comentaba antes. En la campaña que hicimos en la entidad que estaba yo antes, como la dejamos muy, muy abierta, era a través de una entidad bancaria y acabamos recibiendo donativos de 1 euro, de 50 céntimos, de 2 euros, de los cuales tuvimos que hacer el certificado de donación o de deducción para impuestos de sociedades. O sea, nos ocupó más tiempo hacer certificados Claro, de 50 céntimos y más papel, digámoslo así, que no lo que la propia campaña nos claro, llevó. También la experiencia, supongo que también ya nos irá guiando, ¿no? Pero sí que es claro, verdad que con un poco de planificación dices, hombre, ya no pones el botón de, dígame usted lo que aporta, pones un botón de 10 euros y sabes que no será exacto, menos que eso, ¿no? Pero bueno, hasta que exacto. no te das con la cabeza, pues no anda. Sí, no, no, es hacer la reflexión y yo creo que es muy Mm. importante saber a qué estoy dispuesto y luego hay cosas, esto es prueba y error. Oye, esta campaña me funciona, hago un piloto con una empresa, hagamos un piloto, vayamos poco a poco, no me funciona o, oye, ¿qué tiene sentido? Que esta empresa me ayude a difundir y a captar fondos de lo que has dicho. Los bancos ahora con Bizum. Oye, te hago una campaña de Bizum para que mis clientes colaboren con tu organización. ¿Me interesa o no me interesa? Porque me puede encajar o no. Yo desde el principio he dicho a nosotros, a mí que una empresa me diga que hace un proyecto de voluntariado corporativo no me ayuda, me genera un problema. Entonces, es mucho más claro decir desde el principio esto sí, esto no, y tenerlo claro cuando vas a una reunión. Y luego, por ejemplo, el tema de certificados que has comentado. En alguna convocatoria es requisito que emitas certificados a los empleados. No puede ser que si te seleccionan luego digas que, no sé cómo se hacen estos certificados o no tengo capacidad para gestionarlos, ¿vale? Entonces, todas esas reflexiones de qué puedo hacer, qué no puedo hacer es importante. Pero luego nada como salir y cuando te empiezas a ver qué te proponen las empresas, vuelves con la reflexión, esto sí, esto no. Totalmente. Una pregunta, ¿el tema de subcontratación de este tipo de servicio está en boga o me lo estoy inventando yo? El que O sea, subcontratación. que yo vaya a una empresa y le subcontrate mi parte de fundraising, un profesional, una empresa. ¿Esto está bien visto por las empresas que al final nos vamos a dirigir o es mejor ser más modesto y hacerlo en interno? Yo lo he visto en convocatorias. Ujú. Sí que he visto que hay o sea, que el proyecto lo ha presentado alguna empresa, el problema es cuando luego tienes una duda sobre el proyecto. Entonces, yo creo que es preferible que siempre te pueden ayudar a preparar el proyecto, porque es como, por ejemplo, en convocatorias, ¿eh? Oye, me preparan la propuesta y tal, pero que el contacto sea de la Vale. entidad, no sea de la empresa. Estaba pensando con entidades que puedan tener poca estructura o que solo haya un gerente y una administrativa y que igual pues les descoloca un poco y decir, pues mira, lo sacamos fuera y a ver alguien que nos eche una mano. Yo mi recomendación Ujú. sería sacar fuera, y hay empresas que te ayudan a identificar las convocatorias o empresas a las que dirigirte, que te hacen la presentación de proyectos, pero creo que la empresa, siempre, la entidad, perdón, siempre tiene que estar y el contacto de cara a la empresa siempre tiene que ser la entidad. Es decir,
en una convocatoria, cuando tú pones la persona de contacto, tiene que ser una persona de la entidad y la persona de la entidad tiene que saber qué proyecto se ha presentado porque te puede volver con una duda. Nosotros llamamos porque, oye, el documento que me has mandado no se lee o tal, o hay una duda, oye, estás poniendo en el proyecto esto, ¿quiere decir esto? Para saber si encaja o no encaja. Entonces, eso, si eso lo pone una empresa y no nos sabe responder, da muy mala sensación. Porque luego también tienes dudas respecto a la ejecución. Y luego, en este caso, además, porque la convocatoria es una vía de entrar en contacto con la empresa para luego tener una reunión. Entonces, otra cosa es que alguien te ayude a preparar las propuestas, porque no Sí, tienes ujú. no tienes el equipo para preparar las propuestas y Sería demás. como como subcontratar un back office, pero no más. Exacto, yo el front Ujú. lo haría siempre y luego creo que es muy importante que haya una continuidad en el contacto, que, Sí, de acuerdo. porque yo eso lo veo con las empresas. De repente, vamos, os cuento un tema, por ejemplo, con el tema de Valencia, ¿vale? Las empresas enseguida, en el tema de emergencia, llaman a su contacto, que su contacto a lo mejor de emergencia no sabe nada o de Valencia no sabe nada, pero yo, empresa, llamo a fulanito de tal entidad que ya me remitirá dentro a quien considere. A mí eso me pasa con las ONGs. Yo hablo mucho con las ONGs acreditadas y a mí me escriben, oye, que estamos haciendo una modificación de estatutos. Fenomenal, yo lo dirijo al analista correspondiente. Pero así, para las empresas, en este caso para las ONGs, pero igual para las empresas, no tienen que memorizar 7 nombres. Y además es que tienen identificado fulanito, tal ONG, fulanito, tal ONG. ¿Vale? Entonces, eso no lo puedes hacer subcontratando la captación de fondos. Otra cosa es lo que te digo, que te ayuden a hacer un plan, que te ayuden a diseñar las propuestas de proyectos, porque esa es otra parte importante. Oye, hacer bien los proyectos, y esto lo digo tanto en las convocatorias, porque ahí tienes un formulario y tienes que presentar un proyecto, como cuando le presentas un proyecto a una empresa porque le mandas un PowerPoint con el proyecto concreto. Es que hay proyectos que están muy mal presentados. Es que tenemos que hacer un esfuerzo desde las ONGs por explicarnos. La empresa no entiende de principios de transparencia buenas prácticas y si yo hablo de PTBP, sí que no va a entender nada. Entonces, pero a lo mejor tampoco sabe de sujeciones y vosotros sí. Entonces lo tienes que explicar. Nosotros hablamos, hablamos para nosotros muchas veces. Entonces, tenemos que explicar los proyectos pensando, y esto es diferente a cuando captas fondos en la administración pública, porque la administración son especialistas. Tú estás hablando con alguien que conoce tu sector, conoce a todas las organizaciones, pero cuando tú vas a ver a tu oficina bancaria, conoce el nombre de tu organización y un poco a qué te dedicas, pero no sabe exactamente en qué tu filosofía de trabajo, las problemáticas en tu sector y demás. Entonces, y ahora que hablo de oficinas bancarias, esa es otra vía de contacto. Lo primero, nuestros bancos y proveedores, nuestros bancos, empresas de catering, de empresas tal, ¿tienen convocatorias? ¿Tienen algún tipo de...? Porque los bancos tienen muchas convocatorias internas donde las oficinas presentan proyectos o los empleados. Entonces, es otra vía de captar fondos. Pero insisto, tenemos que ser nosotros y explicarnos, no hablar lenguaje ONG, que está muy bien, pero para las empresas a veces somos complicados. Pues por mi parte, nada más. Por supuesto, estoy a vuestra disposición. Mercedes, le mando a Alicia la presentación para que la puedas compartir. Es un PDF. Tenéis mis datos y cualquier duda cuando empecéis a trabajar, cualquier cosa, pues encantadísima de charlar con vosotros. Estupendo, María Eugenia, pues muchísimas gracias. Una sesión muy interesante y gracias a todas las personas que habéis participado hoy. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias. Luego. Hasta luego.